Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en Dev Education. Mi nombre es Carlos Santana. En esta ocasión vamos a continuar con la parte 11 de nuestro curso Desarrollando un CMS con Apollo, GraphQL, React, PostgreSQL y Next. En este nuevo video les voy a mostrar cómo hacer la implementación del login con GraphQL, y también vamos a utilizar los hooks en React y Context API. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra terminal y tenemos que instalar bastantes paquetes. Se los voy enlistando aquí. Entonces vamos a hacer npm install apollo-boost apollo-cache-in-memory apollo-link apollo-link-http body-parser cookie-parser course express-session forkutils, como recuerdan lo creé en el video pasado, GraphQL, JSON Web Token, Node-fetch, React-Apollo-hooks y React Cooking. Y bueno, todos estos paquetes los tenemos que instalar como dependencias, y como dependencies vamos a instalar nuestros prop types. Y bueno, una vez que instalamos todo eso, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro código. Vamos a abrir el Babel RC y voy a agregar algunos alias aquí. El primero va a ser @apollo-client, el cual va a estar en source, diagonal shared, diagonal lib, diagonal apollo.js. El segundo va a ser arroba context, y este va a estar en source, diagonal context. Después arroba GraphQL va a estar en source, diagonal GraphQL, donde vamos a tener nuestros queries y nuestros mutations. Y después vamos a agregar un alias para los middlewares, que vamos a crear en source, diagonal share, diagonal lib, diagonal middlewares. Ok. Entonces, ya que tenemos eso, ahora nos vamos a nuestra configuración en el archivo command y voy a copiar la misma, el mismo nodo de security que tenía en el backend, si se acuerdan. Básicamente para poder tener el mismo secret key y la misma expiración para nuestros tokens. Y pues bueno, lo primero que vamos a hacer, déjenme checar, sería nuestro hook de Apollo. Y bueno, para eso vamos a grabar un archivo dentro de source shared. Vamos a crear una carpeta que se llama lib, y dentro del lib creamos el archivo apollo.js. y bueno, este va a tener ciertas dependencias. La primera es el node fetch. Después de aquí vamos a sacar el Apollo client de el paquete apollo-boost. Después vamos a sacar el in-memory cache
del Apollo-cache-in-memory. Básicamente es para agregar caché a nuestro servidor de Apollo. Import http link de Apollo-link-http. Y después, por último, hacemos Apollo link de Apollo-link. Y tenemos que también incluir nuestra configuración. Y bueno, vamos a hacer aquí un export default, el cual va a exportar una función. Y básicamente aquí vamos a crear primero nuestro http link. Y para eso lo tenemos que asignar a new http link. Y este va a recibir la URI, que lo sacamos de nuestra configuración, si se acuerdan. Y el credentials. config.api.credentials. Y le pasamos como tercer parámetro el fetch, que sería para que use node fetch. Y bueno, ya de ahí tenemos que generar nuestro caché. Const caché new in memory caché. Y aquí le pasamos data id from object. Este recibe un arrow function object.id o null at type name false. Y vamos a después definir nuestro cliente de Apollo con Apollo client. Y a este le pasamos connect to DevTools through. El link sería apollo link.from. Y le pasamos un array con http link y el caché. Y por último retornamos nuestro cliente de Apollo. Y bueno, ese archivo ya lo tenemos ahí listo. De ahí lo que tenemos que hacer ahora es irnos. Vamos a crear ahora. Podemos crear el contexto. Vamos a crear el contexto del usuario. Para eso tenemos que crear una carpeta nueva en source que sea context. Y bueno, este archivo lo vamos a guardar en GraphQL source context. Y este context va a ser user.jcx. Y bueno, para este contexto ocupamos importar React. Después el create context para crear contexto. El use state para crear un estado con una función, un functional component. Es el hook use state. Esto se importa de React. De aquí voy a validar algunos prop types. De aquí necesito sacar el hook use Apollo client de React-Apollo-client. Perdón, Apollo-hooks. También ocupamos sacar el hook use cookies. Todo lo que tenga o empiece con use normalmente es un hook, o se le conoce como un hook en React. Y bueno, este lo vamos a sacar de React Cookie. Y después vamos a sacar una nueva función, getGraphQL error. Y esta la sacamos del FogUtils. La acabo de agregar ayer. La versión ahora del FogUtils es la
1014. Y aquí agregué la nueva util GraphQL error. Básicamente regresa un objeto con el error que nos regresa a GraphQL. Y aquí abajo vamos a importar nuestra mutación de login que vamos a crear después. Y normalmente las queries y las mutaciones se deben de poner en mayúscula. Y yo lo hago así como el nombre de la mutación _mutation. Y eso es de @GraphQL, /user, /login.mutation. Y bueno, de aquí, para los que ya han usado el Context API, saben que aquí tenemos que crear primero nuestro contexto, user context. Y básicamente este es como una especie de definición del contexto que vamos a hacer. Y bueno, básicamente aquí le decimos que el login va a ser una función asíncrona, nada más definida. Y también vamos a tener un objeto de usuario para obtener los datos del usuario. Ya que definimos nuestro contexto, necesitamos ahora crear nuestro user provider. Básicamente este va a recibir un children, que es para eso el element que saqué del prop types para validarlo. Y bueno, aquí vamos a sacar mutate del use Apollo client. Después voy a sacar el método setCookie. Si se fijan, use cookies. Si se fijan, esta sintaxis es como se utiliza, digamos, el use state, como este de abajo. Por ejemplo, const user, set user igual a use state. Bueno, esta nueva sintaxis quiere decir que este va a ser tu state y este va a ser tu set state. Esto es como que si hicieran internamente con un class component this.setState, user y algún usuario. Y bueno, esa misma sintaxis la tiene el useCookies, que es un paquete para manejar cookies. Pero como no necesitamos, digamos, el state o el valor de esa cookie, sino nada más el método para setear la cookie como tal, primero se pone simplemente nada, se le pone una coma y el segundo método es el que ocupamos, el setCookie. Y aquí le estoy diciendo que la cookie que voy a necesitar guardar se llama user. Y bueno, entonces aquí le vamos a dar una función asíncrona con async await, async function login. Esta va a recibir un email y un password. Y bueno, todo esto lo vamos a meter en un bloque try catch, porque si falla algo, pues vamos a tener la forma de regresar un error. Entonces, si en el catch encontramos un error, básicamente vamos a retornar el GraphQL error y le pasamos el error que nos generó. Ahora, ya estando dentro de la función de login, lo que vamos a hacer primero es mandar a llamar nuestra mutación, y para eso vamos a sacar data y aquí hacemos await mutate, y este recibe la mutation, en este caso login mutation, las variables que vamos a pasarle. Ahorita les voy a mostrar, ya que creé la mutación van a entender un poco más este código. Y aquí las variables que le voy a pasar en sí son el email y el password que me está pasando la función aquí arriba. Entonces, si data tiene algo, es decir, si existe el usuario o si se logueó correctamente, si encontró ese usuario y password en la base de datos, entonces vamos a grabar una cookie. Le voy a poner at como
como un acrónimo de Access Token. Y bueno, básicamente aquí hacemos data.login.token. Ahorita les voy a explicar el token de dónde sale. Y aquí como tercer parámetro le pasamos el path diagonal. Y después seteamos el usuario con nuestro hook, o más bien nuestro set user, que va a guardar también nuestro token. Y por último lo retornamos también. Y ya después, aquí abajo, después del catch, bueno, más bien después de la función, definimos una variable que se llame context. Le pasamos la función login, nuestro usuario, que en este caso, aquí en este set user es cuando nosotros actualizamos el usuario, que en teoría tiene el token. Y vamos a retornar un user context.provider value, y básicamente le pasamos la variable context, que sería nuestro valor, los valores que vamos a pasar. Es como que si directamente hubieran puesto este objeto acá, pero me gusta más separarlo para que ustedes cuando estén haciendo contextos tengan o sepan más bien lo que están mandando, e incluso puedan hacer un console antes de enviarlo, por ejemplo, y de esa manera poder debuguear un poco mejor. Y bueno, aquí se le pasa al children, que sería el componente que se está conectando a nuestro contexto. Y aquí validamos simplemente userProvider.propTypes proptypes igual al children element, y hacemos un export default user provider. Y bueno, este sería nuestro contexto de usuario. Ahora, la mutación que vamos a utilizar la tenemos que crear. Entonces, para eso tenemos que crear una nueva carpeta que se llame GraphQL en source. Y dentro de GraphQL vamos a crear otra que se llame user, tal cual como los modelos que definimos en nuestra API. Y vamos a guardar un archivo en GraphQL CMS source GraphQL user, y este le vamos a poner login.mutation.js. y básicamente vamos a importar GQL del Apollo-boost, y hacemos un export default de GQL. Y bueno, simplemente le pasamos backsticks y ahí vamos a escribir la mutación o el query de GraphQL que queremos ejecutar. Entonces la mutación, si se acuerdan, cuando ustedes corren el proyecto de GraphQL API, no sé si se acuerdan que bueno, aquí tenemos nuestras queries, nuestras mutaciones, etcétera. Entonces son las mismas mutaciones y las mismas queries que nosotros ponemos en nuestro playground, las que vamos a escribir acá. Entonces aquí, por ejemplo, definimos la mutación login y le decimos que vamos a recibir una variable que se llama email de tipo string not null, y una variable password de tipo string not null. ¿Y estas variables de dónde se reciben? Básicamente, en el contexto, cuando nosotros hacemos el await mutate y le pasamos la mutación, las variables que le estamos inyectando es email y password. Entonces son estas dos, email
y password necesitan el signo de dólar para que la reconozca como variables. Y ya después hacemos nuestra mutación, en la cual si nos vamos a nuestro playground, nos vamos al esquema, vemos que en la mutación de login, vamos a hacer un poco más grande esto, en la mutación de login estamos recibiendo un input y ese input es un login input. Si buscamos el login input, este que está acá, nos dice que ocupamos un email de tipo string not null y un password de tipo string not null. Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí es poner input, dos puntos, el objeto, y decirle al email le vas a asignar la variable email y al password le vas a asignar la variable password. Y nos va a regresar un token, que eso también está en la mutación esta. Login lo que te regresa es un out payload, y ese out payload, si lo buscamos por aquí, es un token, este de acá arriba. Entonces ese es el token que nos va a regresar, que es un token de JSON Web Token. Bueno, ya que creamos ahora nuestra mutación, necesitamos después, déjame checar, middleware, Apollo, ya lo creamos. Security package. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un middleware para el usuario, que es donde básicamente vamos a verificar si el usuario está conectado o no. Y bueno, para eso tenemos que crear en nuestra carpeta de lib un nuevo archivo que se llame, una carpeta vamos a crear dentro del lib que se llame middlewares, que como saben los middlewares son funciones de Node que tienen un request y un response, y básicamente esto se va a llamar user.js. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es incluir nuestras dependencies. Vamos a incluir JSON Web Token de JSON Web Token. Después vamos a sacar el getBase64 de Fog Utils. Sacamos después la configuración. Y vamos aquí a exportar. Perdón, nada más es export function user. Le recibe un request. Y después dentro vamos a sacar el nodo de secret key haciendo un destructuring del security, dos puntos, secret key de nuestro config. Básicamente sería esto config.security.secret key, pero con el destructuring lo puedes sacar de esta manera. Y bueno, aquí vamos a hacer una función que se llame JWT verify. Vamos a verificar el token si es válido o no. Y bueno, para eso necesitamos recibir un callback, el access token, que por default va a ser false. Y el access token lo vamos a sacar ya sea de nuestras cookies .at o ya sea de la variable si lo mandan a llamar directamente. Y para verificarlo simplemente hacemos jwt.verify
access token, secret key, y el tercer parámetro es un callback que tiene un error y un access token data. Por default lo inicializo a un objeto vacío. Y básicamente aquí vamos a sacar la data de nuestro access token data. Y a ese lo voy a renombrar. Ese data lo voy a renombrar como usuario o user para que sea más entendible. Este es un... Bueno, este es parte del... No es un destructuring como tal, o sea, no es... User no es una posición de data, sino que simplemente al pasarle dos puntos y el nombre, estoy pasando lo que tiene data hacia esta variable y creando user. Nada más estoy copiándolo. O cambiando el nombre si lo quieren ver así. Y bueno, si tenemos algún error de que el token no es válido o ya expiró, entonces básicamente retornamos nuestro callback y le pasamos false. Pero si el usuario existe o tiene algo, entonces el callback que vamos a pasarle sería parseándolo con el getBase64, que básicamente nos va a regresar ya la información del usuario. Y si no existe por algo, retornamos también false. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que podemos hacer, si hay error o el usuario no existe, retornamos eso y ya directamente aquí podemos hacer esto de acá. Así, queda más limpio. Y bueno, ya que hicimos eso, vamos a hacer una función ahora para obtener la información del usuario. Y esta tiene que ser una función asíncrona. Y básicamente le vamos a poner get user data. Y bueno, necesitamos generar una promesa donde el resolve va a ejecutar la función JWT-verify y el usuario lo va a mandar al resolve de la promesa. Entonces aquí esto nos ayuda a hacer simplemente el usuario igual a wait user promise y simplemente retornamos nuestro usuario. Entonces aquí el usuario ya tendría la información, si es que es válido el token, la información de su usuario. Entonces aquí simplemente retornamos estas dos funciones, JWT verify y get user data. Y necesitamos hacer un export default que ese sería el middleware como tal, request, response y el next. Y asignamos la función user a res.user igual a user, le pasamos el request y nos pasamos hacia el siguiente middleware. Ahora, antes de eso, voy a crear o tenemos que exportar otro middleware que vamos a usar para verificar si un usuario está conectado y para verificar también los permisos de su usuario. Si es que tiene permiso de administrador o permiso de usuario normal. Entonces aquí hacemos un export const is connected y va a recibir isLogged igual a true para verificar si está conectado. El privilegio por default va a ser usuario y va a tener un redirect to al index. Esto lo va a pasar una función de middleware request response next
Y aquí básicamente vamos a mandar a llamar nuestro user, le pasamos el request y aquí usamos JWT Verify. Entonces, este JWT Verify, si se fijan, este es el callback que aquí nos lo pasaría el usuario. Entonces, estamos dando por hecho que el usuario ya lo tiene. Entonces, aquí vamos a preguntar si no tiene usuario, si nos regresa falso y no le dijimos que está conectado, es decir, porque esta validación podemos decir que si el usuario está desconectado, por ejemplo. Entonces, si no hay usuario y no estamos preguntando si está conectado, entonces lo dejamos pasar al siguiente middleware con retronext. Pero si sí está el usuario, si existe, y también estamos preguntando si está conectado, entonces aquí adentro tenemos que validar ahora el privilegio. Entonces tenemos que ver aquí si el privilegio que nos están mandando es igual a GOT. Tengo yo tres privilegios. GOT, que sería como un usuario Dios, que sería el usuario con mayores privilegios. Admin, que sería un administrador, no digamos no tan alto que GOT, pero todavía administrador. Y usuario normal, que sería cualquier usuario registrado. Por ahora nada más vamos a validar el GOT. Entonces, el GOT y el user. Entonces, pregunto si el privilegio es GOT, que es lo que me están preguntando. Si es que ese usuario es, entonces aquí tengo que preguntar ahora si el privilegio del usuario, o sea, del usuario tal cual que viene de la sesión, también es GOT. Si cumple con esta condición, lo dejamos pasar con el next. Si no, si por ejemplo un usuario sí está conectado, pero a lo mejor nada más tiene un privilegio de usuario, entonces lo vamos a redireccionar hacia redirect to, que sería por defecto al index, pero aquí podemos pasarle cualquier parámetro que nosotros queramos. A cualquier ruta que nosotros queramos lo podemos redireccionar. Entonces, si el usuario no es God, pero le decimos que el privilegio es igual al usuario o al user, y el usuario, el privilegio del usuario en la sesión es user, entonces también lo dejamos pasar. Y por último, si el usuario no está conectado, o más bien no existe esa sesión, entonces al final lo volvemos a redireccionar. Igual esto se les puede hacer un poco complejo, pero ya que lo vean funcionando lo van a entender un poco mejor. Y bueno, este sería nuestro middleware. Eh, nos haría falta irnos... Nos haría falta irnos al server. Y aquí en el server vamos a incluir varios archivos. Primero vamos a importar nuestro body parser. Después vamos a importar el cookie parser. Tenemos que importar cores. Tenemos que importar sesión. Tenemos que importar esta configuración. Como es un import, tendría que ir arriba acá. Y tenemos que importar también nuestros middlewares. Entonces de aquí vamos a importar el middleware del usuario, que es el export default, pero también el middleware is connected, que es el que hicimos, de middlewares diagonal user. Y bueno, aquí básicamente
necesitamos nosotros crear, después de nuestro public static, vamos aquí a definir los middlewares que vamos a generar. Y bueno, app.use sería el primero de la sesión. Y a ese le pasamos el resave false. Save initialized. Déjame ver si está bien, si no déjame copiarlo aquí. Sí. El secret se lo copiamos de config.security.secretKey. Después el segundo middleware sería appuse bodyparser.json. Estos son casi por default cuando generas una aplicación de Express, los que te pone. Y básicamente es para que podamos mandar datos por formularios. False. Y app.use cookie parser. Le pasamos al config security.secret key. Después el appuse course. A este course le vamos a pasar credentials true para que podamos pasar cookies en nuestros requests. Y por último el middleware de user que creamos. Entonces, bueno, para los que no saben mucho de Node, cuando ustedes hacen app.use, esto es como que si ustedes hicieran app.use o app.get o app.post o lo que quieran. Y aquí hacen request, response, next. Y aquí ponen la función que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, para los que no sepan para qué sirve next, muchas veces puede ser que se confunda para qué sirve. Pero bueno, por ejemplo aquí, cuando ustedes tienen este middleware, si ustedes ponen next, así, lo que hace es que este next va a mandar a llamar al siguiente middleware. En este caso, ¿cuál middleware sería? El app.get de login. Entonces, cuando ustedes agregan un next, el flujo continúa. Pero cuando ustedes hacen un response o res.json o res.error o status o lo que sea, o send, y regresan algo al servidor, ahí detienen la ejecución de Node. Entonces no continúa. Pero aquí sí, entonces el middleware que hicimos de isConnected, este de aquí, yo lo puedo utilizar internamente, por ejemplo, en mis rutas. Yo puedo decir, en mi ruta login, quiero preguntar si el usuario no está conectado. Is connected false. ¿Qué quiere decir esto? Si no está conectado, entonces yo le voy a mostrar el login. Pero si el usuario ya está conectado, entonces ¿para qué le muestro el login? No hace falta mostrarle un login. Entonces, por eso es que aquí dice, si no existe el usuario, no está conectado, pero aparte le estamos pasando false a isLogged, o no estamos preguntando si el usuario está conectado, entonces retornamos next, que sería el next del middleware. Entonces, al pasarle next, este middleware va a ejecutar ahora el siguiente middleware, que sería este de acá. Y eso va a causar que renderice la página de login. Si nosotros le hubiéramos puesto el redirect, este res.redirect, entonces en vez de mostrar la página, redireccionaría hacia otro lado. Entonces, supongamos que por ejemplo ahora creamos una página para un dashboard, por ejemplo. Entonces, a este dashboard, en teoría,
únicamente usuarios conectados y que tengan ciertos permisos podrían entrar. Entonces si ponemos diagonal dashboard is connected y aquí le decimos sí necesito que esté conectado el usuario y aparte necesito que el usuario sea de privilegio GOT. Si no cumple estos requerimientos, redireccionalo hacia el login y al login le voy a pasar redirect to igual diagonal dashboard. Entonces este redirect to es, bueno, básicamente en un link, la variable que voy a utilizar para redireccionar hacia dashboard una vez que el usuario se conecte. Entonces, si cumple con esta condición, entonces va a mostrar rec response. Vamos a poder renderizar nuestro next app.render request response y vamos a renderizar la página dashboard. Ahorita la vamos a crear. Entonces, si se fijan en este dashboard, o más bien el middleware final, como no estamos haciendo ya un next, sino retornando algo para ya renderizar algo, ya no continúa el flujo hacia los demás middlewares. Entonces, por eso directamente lo terminamos aquí. Entonces, ahora nuestra página de dashboard, nos podemos ir a Pages y, por ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta que se llama Dashboard. Y este de About lo voy a guardar lo voy a poner en Dashboard como index.jsx. Y aquí le voy a poner Dashboard Page. Y bueno, por ahora podemos eliminar nuestro About. Podemos eliminar nuestro Contact, que no los necesitamos como tal. Y bueno, entonces, ya que tenemos eso, necesitamos ahora implementar, digamos, todos los, pues toda la funcionalidad como tal en el login. Entonces, para eso vamos a crear vamos a crear un nuevo contexto primero para manipular formularios. Como saben, bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito más adelante. Como saben, la forma de manipular formularios en React es por medio del onChange. Entonces, voy a hacer un contexto para poder manipular todos mis formularios de esa forma. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es irnos a contextos y vamos a crear un archivo que se llame form.jsx. Entonces, aquí vamos a incluir nuestras dependencias. Importamos React, el useState, el createContext. Vamos a importar nuestro element y object de prop types. Serían props que nos van a pasar. Acuérdense, primero necesitamos definir nuestro contexto. Create context. Y aquí vamos a definir la función handle input change. Básicamente sería una async. Bueno, esta no necesita ser async. Nada más sería una función. Y los values que vamos a manejar sería un objeto vacío. Vamos ahora después a crear un form provider. Y este va a recibir un children y los initial values. Ups. Creo que lo colapsé. Ok. Entonces, ya que tenemos esto, voy a sacar set state usando el useState y le voy a pasar
como valor inicial los initial values. Estos van a ser los valores del formulario que vaya a manejar. Y bueno, aquí básicamente hacemos un handle input change. Nos pasa un evento del cual le vamos a sacar el target, el name y el value. Y básicamente haríamos un setState. Y esto sería como un previous state o el state anterior, por ejemplo. Y básicamente aquí hacemos un sprite del estado anterior y guardamos el nuevo valor con el name que me manda y el valor que me manda. Entonces el input que nosotros le pasamos tiene que tener la propiedad name y la propiedad value para que funcione. Entonces ya que hicimos esto, básicamente aquí definimos nuestro contexto o los valores que vamos a regresar, que sería el handle input change, y los valores serían nuestro state. Y bueno, aquí tenemos que regresar el context.provider value y el contexto. Provider y le pasamos el children, y ya al final simplemente le definimos nuestros prop types. Children va a ser elemento y es requerido, y el initial values es de tipo objeto, pero no es requerido, puede ser vacío si quiere el usuario. Y hacemos export default form provider. Ok. Entonces ya que tenemos definido eso, nos tenemos que ir ahora a nuestra página de login de Next. Esa está en Pages, Users, Login. Y bueno, antes era bastante sencilla. Simplemente inyectábamos nuestro login layout. Pero ahora tenemos que hacer varias cosas para implementar este login. Lo primero que vamos a hacer es importar el Apollo Provider de React-Apollo-Hooks. También necesitamos importar unos prop types y un util que se llama isBrowser de fog-utils. Entonces de aquí vamos a importar los hooks o el hook de Apollo que teníamos. Use Apollo client from @Apollo client, que este es un alias que creamos. Aquí vamos a importar los contextos. Entonces definimos form provider, lo sacamos de context diagonal form, y el user provider lo sacamos de context diagonal user. Y bueno, esto va a cambiar. Aquí en esta función vamos a recibir un prop, o más bien, sí, un prop directamente, que sería el current URL. Y este current URL, si es browser, este util de isBrowser pregunta si estamos en un navegador o si existe window como tal, porque acuérdense que estamos trabajando con Next, lo cual es server-side rendering. Entonces algunos renders los hace del lado del servidor, donde el window no está definido, pero otros lo hace ya del lado del cliente. Entonces cuando ya sea un browser, vamos a poder utilizar window location
.search.replace y bueno, voy a cambiar aquí el redirect to equals, lo voy a quitar, y si no es browser pues simplemente no le pasa nada. Esto es para cuando en la URL nos manden el atributo o el query redirect to y algún valor, simplemente para obtener ese valor. Y bueno, aquí nuestro login layout lo tenemos que engrapar en Apollo Provider y sacamos aquí o le definimos el cliente o el client y aquí ponemos use Apollo client, que es el que creamos anteriormente, y básicamente este lo metemos por dentro y aquí tenemos que hacer uso de los providers o los contextos que ya tenemos. Si se acuerdan, estos contextos se les pasa un children o un hijo, pues un componente hijo. Entonces básicamente aquí tenemos que anidarlos. Entonces el primero es el user provider, el cual después va a tener el form provider y este form provider va a tener el login. Ahora, hay un valor inicial del form provider que era initial values. Entonces aquí lo podemos definir. Initial values sería un objeto de nuestros formularios. En este caso voy a tener un input de email sin valor y un input para el password sin valor por default. Entonces form provider y user provider de esa manera. Y bueno, aquí como ya le estamos pasando el prop current URL, tenemos que validar después que estamos pasándole ese prop type. Current URL va a ser de tipo string. Listo, entonces ya con eso conectamos con Apollo usando el use Apollo client, que básicamente es el hook de Apollo que hicimos acá, donde lo conectamos con nuestro GraphQL utilizando nuestra api.uri, que básicamente es localhost 2.5000. Ya después usamos los providers de usuario y formulario. Y entonces todo lo que esté dentro va a tener acceso al contexto del usuario. Entonces el login layout, pues básicamente tendría acceso a ese contexto, a los dos. Y aparte aquí le ocupamos pasar el current URL que estamos recibiendo por el parámetro de aquí. Bueno, ya que tenemos eso, nos vamos ahora al layout del login que está en app users components login layout. Y bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es importar un prop type y vamos a importar el contexto. El layout como tal está recibiendo ahora el prop current URL. Y bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es que en este login tiene ya que consumir, digamos, nuestro contexto. Y bueno, para eso ponemos userContext.consumer. Y este consumer básicamente es el que tiene acceso a los valores. Si se acuerdan, si me voy a los contextos de usuario, todo lo que pasamos aquí por el value, login y user, que el login es una función y user pues básicamente sería el objeto del usuario. Eso que definimos, vamos a tener acceso aquí
dentro de este consumer haciendo llaves, paréntesis, y en este caso aquí tendríamos values, que estos values serían básicamente los del contexto. Value, perdón, sin ese, value. Pero como es un objeto, le podemos hacer un destructuring para que sea más claro. Entonces, vamos a sacar la función login de ahí. Y este nos va a renderizar un, un, un componente de React, donde básicamente sería el login. Y a este login le vamos a pasar la función y el current URL para que dentro del componente de login podamos utilizar la función y el prop de current URL. Entonces, ya que tenemos eso, ahora en nuestro componente de login que tenemos por acá, básicamente lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en el video anterior les dije que la alerta la iba a dejar para el final? Pues ya la podemos incluir aquí del Fog UI. Y también vamos a importar algunos prop types. Y algunos utils de Fog UI. Fog utils, perdón. Estos también los acabo de crear ayer. Están en la misma versión de 1.014. Son los de frontend, que serían estas funciones. CX, le pasas un array de clases y eso te las junta. En el redirect to, básicamente si es browser te hace el redirect con window location href. Y si no, no lo hace. Entonces, estas dos utils las vamos a utilizar aquí. Y básicamente aquí ya vamos a utilizar nuestro contexto del formulario. A ver, sería context diagonal form. Y bueno, ya en nuestro state, lo que vamos a hacer ahora es definir un error message para cuando tengamos un error de que no se hizo login correctamente o algo así. Y un invalid login, que básicamente sería un valor booleano si el login fue correcto o no. De aquí, bueno, necesitamos hacer primero aquí en nuestro estado ocupamos sacar el error message y el invalid login del state. Y vamos a ahora al final, cuando nosotros utilizamos un class component, la forma de consumir el contexto es que al final básicamente tienen que hacer login. Bueno, la clase punto context type igual al form context, por ejemplo. Y bueno, aquí podemos poner de una vez las props. Login punto prop types igual. Vamos a recibir una función y el current URL es un string. Entonces, con esto que hagamos aquí, vamos ya a poder usar nuestro contexto form por medio de this.context. Entonces, vamos a poder hacer aquí, sacar nuestras funciones handle input change y values de this.context. Este handle input change y values, si se acuerdan, los definimos en nuestro contexto formulario, que sería handle input change y los values. Handle input change es una función que va a recibir el evento, saca
el name y el value y actualice esos valores. Entonces, la manera en la que va a funcionar es que en nuestro email, en nuestro input de email, aquí lo que vamos a hacer es agregarle un onChange y le pasamos handle input onChange y el value va a ser values.email email y en password vamos a hacer lo mismo, le vamos a pasar un onChange handle input change y el value va a ser values.password. Y a nuestro dark button, que es el login, le tenemos que agregar una acción para que se conecte como tal. Entonces a este le ponemos un onClick y este va a mandar a llamar una función que vamos a crear que se va a llamar handleLogin y a este le pasamos los values, que en este caso sería mi objeto de email y password. Entonces una vez que ya tengo eso, vamos a definir aquí la función handleLogin, la cual va a ser una async await. El user sería el objeto del email y password que estoy esperando. Saco la función login que estoy mandando por los props y el current URL de this.props. Y básicamente aquí hacemos la llamada al login. Le pasamos al usuario, que es un objeto. Si el response tiene un error, entonces vamos a actualizar nuestro estado y decirle que el invalid login es true y que el error message es igual al response.message. Pero si no hay error, entonces vamos a redireccionar al current URL o al index, si es que no nos pasa nada. Entonces, ya teniendo eso, ahora lo que nos hace falta es, si tenemos un error, como un invalid login, ¿dónde lo mostramos? Básicamente aquí vamos a poner otro bloque que se llame render if. Y aquí le vamos a poner, si es true, el valor invalid login, entonces vamos a mostrar una alerta de tipo danger, centrada y flat con el mensaje de error alert, de esa forma. Entonces, déjame ver si me hace falta algo. Ya tengo el layout, ya tenemos el componente. Me parece que sería todo. Vamos a probar a ver si funciona. Lo primero que voy a hacer para comenzar esto, digamos, fresco desde cero, es ir al GraphQL API y voy a ponerle un force para eliminar todos mis datos. Entonces en teoría ahí ya los eliminó. Ahí está. Hizo el drop de las tablas. Entonces ya después lo voy a pasar a falso para que no me cause problema. Y ahora lo que vamos a hacer primero es irnos a nuestro playground. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario. Entonces, no sé si alcanzan a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un create. Vamos a mandar a llamar la mutación create user, a la cual le vamos a pasar un input con la información del usuario. En este caso, username Santani, password del 1 al 8, el email carlos.santana@dev.education. Y quiero que me regrese el ID, username, password, privilege, email, active y created at. Entonces, si yo creo este usuario, me lo crea correctamente en la base de datos,
me genera este ID, este usuario, este password, el email, privilegios de usuario y todavía no está activo. Entonces ahí me puede marcar un error. Entonces, por ejemplo, si obtengo yo a los usuarios que tengo en mi base de datos, únicamente tengo ese usuario por ahora. Ahora, si yo me voy a la página, tengo que correr en mi otra terminal npm rundev. Vamos a ver si no tenemos errores. Parece que todo funciona. Entonces nos vamos a diagonal login. Bueno, aquí tenemos un error en context user. Es que es una función y la hice como una arrow function. Entonces esto es en context user. Context. Supongo que es esta. Ahí está. Y ahora dice que tengo un error en user children. Punto provider me falta. La línea 50. Tiene que llamarse exactamente igual. Punto provider. Si no, no funciona. Ahí está. Entonces ya me muestra el login. Entonces si yo pongo cualquier cosa y yo hago un login, me tira un invalid login, que es básicamente lo que te regresaría. Por ejemplo, si nosotros hacemos un mutation, login, esto recibe un input, esto recibe el email, aquí le podemos poner carlos.santana@dev.education, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esto me va a regresar un token. Si yo lo pongo correcto, primero me dice que mi cuenta no está activa. Entonces esto me marca un error. O sea, me dice que la cuenta no está activa. Si yo le paso algo que no sea la contraseña correcta, me dice un invalid login. Entonces, por ejemplo, acá yo le pasé cualquier cosa y me está regresando un invalid login. Pero si yo le paso carlos.santana@deveducation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces me dice que la cuenta no está activa todavía. Entonces tenemos que irnos a nuestro OmniDB. Y tenemos que hacer unas modificaciones para poder utilizarlo. Vamos a hacer un update users, set active igual a true y cambiar el privilegio a got para mi usuario donde mi username sea igual a csantani. El único usuario que tengo ahorita es csantani, pero el privilegio es user y él está inactiva. Entonces, para rápido ahorita voy a actualizarla. Que dice near got somewhere. Bueno, déjame quitarle esta parte de aquí. Ahí ya lo actualizó. Ahí está. Entonces lo actualizo y ya tengo privilegio got y active true. Entonces, en teoría, si yo vuelvo a conectarme con los usuarios correctos, ya me redirecciona al index. ¿Por qué? Porque ya está conectado. Si yo me voy a application, voy a ver mi cookie con mi token, con el token que me guardo que se llama AT o access token, que es la variable. Básicamente sería esto. Entonces, con ese token yo valido si un usuario está conectado o no. Ahora, ¿se acuerdan que en mi server yo dije, la página de login nada más la voy a mostrar cuando el usuario no esté conectado? Y la página de dashboard la voy a mostrar únicamente cuando el usuario esté conectado y sea got. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy conectado porque tengo mi cookie. Entonces, si yo intento ir a diagonal login,
me redirecciona automáticamente al index porque estoy conectado. Quiere decir que esta condición no se cumple. Pero si ahora yo intento ir al dashboard, como estoy conectado y como soy privilegio GOT, me permite hacerlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo elimino mi sesión y quiero entrar yo al dashboard? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando quiero entrar al dashboard, le digo, está conectado y es GOT, déjalo entrar. Si no, redireccionalo a diagonal login, redirect to diagonal dashboard. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando yo quiero entrar sin estar conectado a mi dashboard, me redirecciona a diagonal login, redirect to igual a diagonal dashboard. Entonces, si yo aquí me conecto correctamente, después del login, en vez de redireccionarme al index como lo hizo al inicio, ahora me va a redireccionar a diagonal dashboard directamente. ¿Ven? Entonces, de esa manera es como funciona nuestro login. Y por eso es muy útil utilizar estos middlewares que tenemos. Y bueno, creo que el video ya se alargó demasiado. Sé que van a tener demasiadas dudas. Les pido por favor que vean el video varias veces hasta que les quede claro. Igual si tienen cualquier duda, por favor dejen sus comentarios o también agréguense a nuestra comunidad Slack. No sé qué les esté pareciendo el curso, díganme si les está gustando o si no les está gustando. La idea de esto es desarrollar tal cual un CMS, entonces por eso estamos tomando estas, digamos, arquitecturas o estas formas de hacer las cosas para que se nos haga más fácil el desarrollo. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque ya pasó de la hora. Y les agradezco que hayan visto el video. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima entrega. Bye.